Primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 15, es algo que hemos estado estudiando los días martes. Los que están viniendo los días martes no piensen que, pastor, vamos a oír algo repetido. No, de ninguna manera. Lo que hablamos los martes es muy corto a lo que debíamos de aprender cada vez que nos acercamos al texto. La carta a Timoteo, aunque lo voy a explicar más la otra semana, es una carta que Pablo le envía a su discípulo Timoteo, el cual está siendo pastor en la iglesia de Éfeso. A él, Pablo le dice esto, después de un gran discurso de 3 capítulos, él termina el capítulo 3 diciendo, esto te escribo, capítulo 1, 2 y 3, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Detengámonos ahí. ¿Para qué es la carta de Timoteo entonces, en su gran mayoría? Para que el oyente, es decir, Timoteo y la iglesia que está en Éfeso, aprendan a cómo comportarse en la iglesia. Quiere decir que dentro de la iglesia del Señor hay una manera de comportarse, pastor. Absolutamente, claro que sí. Hay una manera en la cual debemos de vivir y debemos de conducirnos, como dice el apóstol. Pero él también al mismo tiempo define qué es la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, pero además es columna y es baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia, esta iglesia, la iglesia universal, o como se conoce técnicamente la iglesia católica, que la palabra católico es universal, la iglesia universal es sostén de la verdad. La iglesia sostiene la verdad en este mundo y la iglesia es defensa de la verdad en este mundo. Para eso hay una manera de cómo comportarnos en la iglesia. Así que eso vamos a estudiar y va muy pegado a lo que hemos estudiado las semanas anteriores en el Salmo 119, porque es lo que defendemos y es lo que sostenemos, la verdad de la palabra. Ahora bien, hay un inicio obviamente para todas estas cosas y lo que vamos a aprender ahora es a definir la iglesia. ¿Qué es la iglesia realmente? Primero, yo le quiero mencionar que la iglesia no es un invento moderno, obviamente. La iglesia tampoco es un invento de los apóstoles o del mismo la iglesia católica romana o cualquier otro mártir de la iglesia. No, no es un invento. La iglesia no es un emprendimiento, ¿verdad?, de las personas ahora y las ponemos como que fueran pupuserías en todas partes, ¿verdad? La iglesia no es un negocio familiar. La iglesia es la ejecución de un plan precioso de parte de Dios, que es de una bendición sumamente grande y hermosa, de la cual por pura gracia y misericordia usted y yo somos parte ahora. La iglesia es un plan de Dios. Por lo tanto, yo quiero que a lo largo de esta enseñanza y de esta serie usted recuerde la bendición que es formar parte de la iglesia y que valore que aquella iglesia que fue comprada por sangre es en la que usted ha sido tomado en cuenta. Y si tú no perteneces a la iglesia, y me refiero al cuerpo de Cristo, a la casa de aquello que es columna y baluarte de la verdad, pues hoy estás tú aquí por un plan de Dios para que tú pertenezcas a ella. Quiero que me acompañe a orar antes de empezar lo que ahora vamos a estudiar. Cierre sus ojos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos vida, Señor, volver a abrir nuestros ojos y porque tú pusiste el deseo en nuestros corazones de estar ahora en tu iglesia y con tu iglesia. Gracias, Señor, porque esta iglesia y la iglesia universal no fue un invento humano, no fue construida por un hombre, fue un plan y es un plan perfectamente que tú creaste antes de la fundación del mundo. Gracias porque nos haces parte de él para gozar de las bendiciones que en ella están. Y por lo tanto te pedimos ayuda, que nos ayudes a ver y a entender la historia bíblica. Que en la historia bíblica tú ejecutas el plan perfectamente del cual ahora tú nos has hecho parte por pura gracia. Ayúdame, Señor, a edificar a mis hermanos, a tu iglesia, la cual tú compraste con sangre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, iniciemos. Mire, la palabra de Dios tiene un tema central. Yo quiero ahora mostrarles cómo es que la iglesia realmente es un plan y no es una casualidad que exista a lo largo de toda la historia, sino que es un plan
sumamente diseñado en el cual usted y yo, por pura gracia y misericordia, formamos parte ahora. La palabra de Dios tiene un tema central. Al preguntar sobre ese tema, algunos dicen, el tema es Cristo Jesús. Sí, pero es como decir, ¿y de qué trata la vida, pastor? De vivirla, podría decir alguien, pero no dijo nada. Dijo algo muy, muy general. Al yo decir que la Biblia habla de Cristo Jesús, yo estoy tratando el tema central de la Biblia muy general. Por lo cual pudiésemos aterrizarlo un poco más y decir que el tema central de la Biblia es la historia de redención que Dios ejecuta en la humanidad perdida. Estaría más de acuerdo, pero adentro de ese tema de redención existe un plan llamado la iglesia, que es la construcción de un pueblo, es la edificación de un pueblo que dé gloria a Dios y donde Dios puede decir, este es mi pueblo y yo ser su Dios para ese pueblo. Ahora bien, no es un invento, es un tema que está desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 y lo vamos a ver de una forma muy fugaz y breve en toda la historia bíblica, con un solo propósito. Yo quiero que usted vea, al seguir, no vamos a leer todos los textos porque son demasiados, pero yo quiero que usted me escuche y que con los textos que vamos a ver, usted vea que hay un plan, que la iglesia que tanto en algún momento nosotros mismos criticamos o que el mundo critica, al contrario, es un plan diseñado por Dios que se va ejecutando, quiera usted o quiera yo, se va ejecutando. No querramos, se va ejecutando y llegará a su consumación. Para eso primero debemos de entender la palabra pueblo. Dios quiere tener un pueblo. Desde el inicio, desde la creación, Dios diseñó un pueblo. Ese pueblo estaba totalmente censado y constaba de dos personas. ¿Quiénes eran esas dos personas? Adán y Eva. Él colocó a Adán y a Eva en un lugar. Adán lo forma, lo coloca en el Edén y en el Edén crea a Eva y lo crea bueno. Ellos dicen que fue bueno en gran manera. Ellos dos conforman el primer pueblo que existió. ¿Por qué, pastor? Dos personas. Pues no había más, hermano. No había más. Y de hecho, si usted busca la definición, no hay un número, ¿sí? Por ejemplo, nosotros a la familia le llamamos nuestra tribu, pero son 5, 6 con la perrita, ¿sí? 8 con los 3 pescados que nos quedan. Pero es nuestra tribu, ¿sí? Es lo que nos corresponde a nosotros. Usted tendrá su clan, ¿sí? Y ahí va, y cada quien define. Ahora, con esto no estoy diciendo que podemos definir a diestra y siniestra, no. Es la idea que él tiene de hacer su pueblo. Ese pueblo inició a partir de dos personas, Adán y Eva, colocados en el lugar que Dios quería y bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dio un mandamiento. Uno tenían que cumplir. Uno, no coman de ese árbol, de todos los miles de árboles que hay, de aquel no, de todos los demás sí. Era el único mandamiento, así que ellos cumplían el modelo perfecto de Dios, un modelo bueno. Pero apareció la gran tragedia. ¿Y cuál fue la tragedia? El pecado. Aparece el pecado y Dios, un Dios santo, Él no puede estar en medio del pecado ni en donde se practica el pecado, por lo cual Adán y Eva pecan y la consecuencia del pecado fue ellos fueron expulsados de Edén, fueron sacados, ellos despreciaron la palabra de Dios y apreciaron la mentira de Satanás. Por lo tal fueron expulsados, no podían acceder a Dios porque el pecado les impedía llegar a Él y la muerte entró a ellos. En pocas palabras, ellos fueron engañados. Y todo se perdió. El pueblo de Dios ya no es el pueblo de Dios porque ahora le hacen caso a la mentira de Satanás. Ya no están en el lugar que Dios les proveyó porque Dios tuvo que expulsarlos. Y ahora ellos están caminando hacia la misma muerte. Pero en medio de esto, de medio de esta tragedia, hubo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Acompáñeme en su Biblia, Génesis capítulo 3, verso 14 al 15. Aquí inicia nuestra historia. La historia ya empezó, el pueblo de Dios ya existía, ahora el pueblo se ha perdido. Pero ahora viene la buena noticia y la esperanza de que Dios va a reconstruir todo esto. Génesis capítulo 3, verso 14 y 15. Dice, ahora está hablando con la serpiente Dios, castigándola y dando el juicio por el pecado.
Y dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero la buena noticia es esta: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ok, Dios le está diciendo, por cuanto tú engañaste al hombre, tu castigo será andar sobre el polvo de la tierra. Y lo otro es que habrá una enemistad entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer, la simiente de la mujer. Dice que uno entre la simiente de la mujer vendrá y herirá en la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente podrá herirla en el carcañal. La idea de esto es lo siguiente, es que a pesar de que él va a herir a la serpiente, él va a herir en el carcañal a la simiente de la mujer, la simiente de la mujer la destruirá. En una frase que podamos entender, es que va a aparecer un descendiente de la mujer que va a destruir la mentira y al mentiroso, es decir, a la serpiente. Va a aparecer el que va a asesinar a la serpiente. Esa es la esperanza. Para eso quiere decir que va a seguir el proceso de reproducción, y el pueblo va a volverse a formar en algún momento. Adán cree al mensaje de Dios, y por lo cual él le cambia nombre a su esposa y le dice, ya no te llamarás varona, te llamarás Évales, porque tú serás la madre de todos los seres vivientes. Y sigue la historia. Ahora, hasta este punto, a pesar de que hubo un sacrificio, hubo gracia, hubo perdón de pecado o pecados cubiertos, expiación se dice realmente, el pueblo ya no existía, por lo cual Dios tiene que reconstruir su pueblo otra vez, tiene que volverle a formar. Capítulos más adelante vemos que el pecado del hombre fue tan grande, porque es la inclinación del hombre pecar, que Dios tuvo que mandar el diluvio, ¿sí? Y destruyó absolutamente todo, excepto que tuvo gracia y misericordia de 8 personas, de Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Salvó a 8 adultos que encontraron gracia ante sus ojos. Cuando el diluvio termina y ellos salen del arca, estas personas vuelven a vivir perdidamente otra vez, y entonces se vuelve a perder. La raza humana sigue perdiendo, sigue creciendo perdidamente. Y llegamos a la historia que usted quizás habrá escuchado de la Torre de Babel. Ellos querían hacerse para sí un nombre. Dios vio que era un pueblo poderoso, así que dijo, bueno, esparzámoslos, dividámoslos para que no lo alcancen. Y entonces se cree que ahí es donde surgen los idiomas, y Dios los separa por medio de los idiomas. Y cada quien sale a sus lugares. ¿Quiénes? Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Dios vuelve a separar, pero el pueblo no ha empezado todavía. Acompáñeme a Génesis capítulo 12, aparece en la historia un hombre llamado Abraham. Dios escoge a Abraham. Voy a hacer un alto. Abraham no es judío. Él vive en la tierra de Ur de los Caldeos, ¿sí? Ahí está él no es judío. De hecho, la nación judía no existe a esta altura. Dios llama a Abraham. Abraham es muy interesante porque Abraham es descendiente de Sem, si yo no mal recuerdo, es descendiente de Sem. Si usted ve, para eso sirven las genealogías, que es descendiente, que el abuelo, es Set, aquel que Eva tuvo después de la muerte de Abel, y nace Set, y los hombres volvieron a adorar a Dios, dice, es descendiente de él. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque Dios escoge a esa simiente. A partir de aquí, nosotros vamos a tener 2 ideas en la mente, 2 caminos. Uno, el pueblo de Dios. Nosotros queremos ver que el pueblo de Dios es un plan desde el Génesis. Pero también vamos a ver que hay una simiente que Dios está cuidando, que va a aplastar la serpiente. Entonces tenemos esas 2 líneas que van caminando desde el Génesis. Llegamos a Abraham, capítulo 12 de Génesis, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una, ¿qué dice? Nación. Ya no ocupó la palabra pueblo, dice, haré de ti una nación grande,
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, la promesa entonces es que de él hará una gran nación. Y usted conoce la historia de alguna manera. Pero la otra promesa, en Abraham se ponen las dos promesas, la del pueblo o la nación ahora y de la simiente. Porque le dice, en ti serán benditas. Él no está diciendo en Abraham. Él está diciendo, en tu descendencia será bendita toda la tierra, porque tu nación bendecirá toda la tierra. ¿Ok? Ahí están las dos promesas y están las dos líneas. No sé si tienes, Juan Carlos, no sé si tienes la imagen de... Me voy a saltar años de historia, hermano. Vea cualquiera de las dos pantallas. Yo quiero que vea, esa es la genealogía de Abraham. Déjeme ver, es de abajo de la esquina inferior derecha hacia arriba. Ok, vea, está Abraham y él tuvo dos esposas, Agar y Sara. Las dos simientes, pudiese decir alguien que hay un problema al cual no nos vamos a meter. El que nos interesa conocer es el hijo entre Abraham y Sara, que es Isaac. Isaac tuvo dos hijos. ¿Cuáles fueron los dos hijos de Isaac? Esaú y Jacob, correcto. Al que nos interesa seguir es a Jacob, porque a Jacob amó, pero a Esaú aborreció, dice Romanos. Tema de otro día. Ok, seguimos a Jacob. Yo sé que no va a alcanzar a ver, aunque tenga vista 40-40. Pero usted créame y ahí después se lo comparto en el chat. Luego, Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? 12. Tuvo más, hermanos. Porque tuvo hijas. Pero los que nos interesan son los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? ¿Quiénes son aquellos 12 hijos de Jacob? Un patriarca por cada tribu de Israel. Es decir, que de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. A esta historia, si yo no mal recuerdo, allá por Génesis capítulo 40 y tantos, a la historia se le conoce como los hijos de Jacob. Pero en un momento en la historia, antes de que Jacob tuviera hijos, Dios le cambió el nombre a él. ¿Cómo le puso a Jacob? Israel. Entonces se llaman los hijos de... Vale, y me voy a detener ahorita. Yo quiero que entienda que al nosotros referirnos es a los hijos de Israel, no nos estamos refiriendo a una nación. ¿A quién nos estamos refiriendo? A una familia. Por eso es que el pueblo de Israel y el pueblo de Dios no se consideran una nación políticamente hablando. A lo que me refiero es que la primera idea que ellos tienen, es decir, nosotros somos el pueblo de Dios, es que ellos se ven como una familia. ¿Me doy a entender? Cada vez que usted vea en la Biblia, es que los hijos de Israel, ¿a qué se está refiriendo? Realmente a una familia. No es una forma de decir el pueblo de Israel, es una familia realmente. ¿Me doy a entender, hermanos? Ok. ¿Cómo va la historia ahí? Los hijos de Jacob, los 12 patriarcas conocidos en la Biblia, por aquellas 7 vacas flacas y 7 vacas gordas entraron a Egipto. En Egipto ellos se volvieron una nación fuerte y grande de más de 2 millones de personas. Fueron esclavos de Egipto y viene el punto en el cual Dios los liberta. Y es una figura y sombra de la salvación. Es decir, Dios saca a su pueblo de Egipto, que siempre ha sido representado por el mundo, y lo lleva al desierto y luego a la tierra prometida. En ese lapso que Dios les muestra salvación, pasan muchas cosas. Pero lo que yo quiero que usted vea es que primero ahora Dios ya tiene el pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Los hijos de Israel. A estos hijos de Israel Dios los toma y los coloca en la tierra prometida, como cuando formó a Adán y lo toma y lo puso en Edén. La misma figura. Dios está haciendo lo mismo otra vez. Pero falta el mandamiento. No. En el desierto, ¿cuántos mandamientos les dio? 10. Y van a vivir de acuerdo a estos 10 mandamientos. Llegan a la tierra prometida y ellos ya tienen los mandamientos, tienen la ley, ya tienen los libros de Moisés, los que escribe Moisés. Tienen al pueblo, pero ahora ellos quieren ir más allá y piden un rey. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, un rey que no era de parte de Dios. Saúl muere y Dios levanta a David, un descendiente de Judá, uno de los patriarcas. Y viene
Y David es el rey que es de parte de la voluntad de Dios. Ahora vea, entonces ya está el rey que Dios quiere gobernando a su pueblo en el lugar donde Dios los quería. Y ahora ellos gozan de la mayor prosperidad que toda la nación ha tenido en muchos años. De nuevo el patrón se cumple. Existe el pueblo, ya están donde Dios quiere y ya están viviendo bajo las ordenanzas de Dios. Pero yo quiero que vea y empezamos a ver otro patrón. Cuando Adán y Eva pecan, un patrón se formó en nuestro corazón. Es como cuando el carro no está alineado y jala para un lado, hermano. Así es, nuestro corazón solo jala para un lado. ¿Para cuál lado, pastor? Al pecado. Todo el tiempo. El patrón de nuestro corazón siempre es pensar de continuo el mal. No, pastor, eso es mentira. Vea, un ejemplo. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos hijos o nietos? Levante la mano. Bájela. No vaya a ser mala. Véame a mí fijamente para que usted no se delate. Pero ¿cuántos a sus hijos alguna vez han pensado, este mono debería pegarle una gran tastaseada? Sí, o sea, eso pasa. En su cólera, desesperación, usted quiere agarrarlo del palo y pegarle 40 latigazos menos uno y dejarlo en corcholatas hincado y ya. ¿Y qué hace usted después? Ay, Señor Jesús, perdóname por estos pensamientos. ¿Qué está reflejando su corazón? La inclinación al pecado. La inclinación a matar que tuvo a Caín. La inclinación a amar la mentira más que la verdad. Ese es el patrón. Al punto que teniendo tanta prosperidad en los tiempos de Salomón, Salomón mismo, el rey más sabio que ha existido sobre este mundo, él se perdió. Por culpa del amor de una mujer. Él se pierde por toda su esposa, lo hicieron amar a otros dioses y él es el punto de partida, escuche lo que hace el pecado, para que una familia completa se divida. Y dejan sola a una tribu y se van 11 peleados con su hermano Judá. Y el pueblo empieza a idolatrar, a idolatrar, a idolatrar, a idolatrar. Dios empieza a decirle, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, regresen a mí, no lo hagan, les va a ir mal, me lo voy a destruir, no lo hagan. Y no hicieron caso y Dios los destruye y de nuevo los saca de la tierra prometida como en Edén y los manda al exilio babilónico. Me voy a detener acá. Aunque no hemos visto, por ejemplo, mire, toda la historia bíblica está llena de pecado. Toda la historia. Porque el hombre, todos sus pensamientos, dice Génesis, son de continuo el mal. Es más, hace unos meses atrás, creo que fue un domingo, si no fue un martes, hablamos de cómo había surgido el patrón de mentira y engaño dentro de la familia de los hijos de Israel, desde Abraham hasta Jacob, hasta Judá. Todo era un engaño, todo mundo dentro de la familia se engañaba, terrible. Y así podemos ir pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, porque el corazón del hombre, hermano, no es que está defectuoso, no sirve. Es que el pecado hizo de nuestros corazones que no sirvan. Son corruptos nuestros corazones, viven en total oscuridad y no pueden ver que hacemos mal. Nadie ve eso. Nadie ve que con las actitudes daña a otras personas. Nadie ve que con las palabras hiere. Nadie. ¿Por qué? Porque así son nuestros corazones. No pueden ver a menos que la luz de la palabra los alumbre. Y ese comportamiento se vuelve un patrón en la vida de todo ser humano. Pero nadie lo ve. El pecador no arrepentido no ve ese patrón de comportamiento, el cual comete una y otra y otra y otra y otra vez. Y deja la ley de Dios una y otra vez. Y por eso surge esa frase tan famosa en el libro de los Jueces que dice que cada quien hizo lo que bien le parecía. ¿O no es así, hermanos? ¿O no vivimos así nosotros? ¿Por qué hace lo que hace? Porque a usted le parece que ese es el mejor actuar. Lo que bien le parece. Así que ese patrón existe hasta hoy. Hasta este día. En nuestros corazones. En la persona que tiene a la par. Por eso es que Pablo dice, el que robaba, que ya no robe más.
Me debe entender, por eso es que la Biblia dice, cuídate del que tienes a tu lado, el que duerme, de la que duerme a tu lado. ¿Me explico? Es que están esas luces, a veces no las vemos, a veces sí, el pecador arrepentido. Ahora, ¿cuál fue el punto? Dentro de todo eso, Dios todavía trajo mucha gracia, mucha gracia. Porque mire, así como hay un patrón de pecado, hay un patrón en el cual Dios actúa. Y no es un patrón, es una respuesta al pecado. Adán y Eva pecaron, los expulsaron. El pueblo de Israel pecaron, los expulsaron. Pero en las dos veces Dios tuvo misericordia, Dios tuvo gracia, llamando a Abraham. Y en esa última del exilio, Él les dijo, la única forma de salvarse, de no morir, es que ustedes se vayan a Babilonia. Así que ríndanse. Algunos se rindieron y fueron los que fueron exiliados, y los demás perecieron de hambre y perecieron a espada. Ahora bien, de los que estaban exiliados, Dios tuvo misericordia una vez más y los trajo de regreso. Qué historia más gloriosa, porque en medio de cada pecado también hay una luz de misericordia por algún tiempo, porque no será así siempre. Ahora bien, cuando ellos regresan del exilio a reconstruir la ciudad a la cual Dios les había hecho llegar, Dios da a demostrar dos cosas. Una es que su plan va a seguir, porque no hay poder humano que detenga el plan de Dios. Pero lo número dos que Dios demostró en esto es que su iglesia no puede ser levantada por un ser humano. No, su iglesia, su pueblo no puede ser construido por un ser humano que es caído. Tiene que haber un ser humano sumamente fiel y sumamente poderoso para vencer la mentira y que Él edifique la iglesia, o que Él edifique el pueblo. Y entonces Él envía a Jesús encarnado. Jesús encarnado pasa la misma tentación que Adán en la tentación del desierto. Satanás le ataca con mentira y Él responde con verdad y vence a Satanás, por lo cual se convierte en el fiel representante de la raza humana. Y Él, después de la tentación, empieza a edificar el pueblo de Dios nuevamente, llamando ¿cuántos discípulos? 12 discípulos, que vendrían a conectarse con los 12 patriarcas. Y eso nos jala al Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento. Ahora bien, ese punto de escoger 12 discípulos solo toma a los 12 representantes del pueblo o de los hijos de Israel, es decir, judíos. Pero el plan contempla un paso más y una bendición más allá. ¿Cuál? Que en Abraham, que en la simiente de Abraham serían, ¿qué familia? Benditas todas las familias de la tierra. Por lo cual es en Jesús que eso se empieza a cumplir. Pero falta que destruyan a la serpiente. Y la serpiente, entonces Jesús es el que anunció en Génesis 3:15 la simiente de la mujer que aplastaría a la serpiente. ¿Dónde pasó eso, pastor? En el Calvario. Él no solo destruye la mentira en el desierto, sino que en el Calvario destruye la muerte y lleva con él todos nuestros pecados. Muere, resucita y ahora la serpiente está totalmente destruida y vencida, esperando únicamente el juicio. Y de nuevo tenemos que ahora el pueblo de Dios está siendo reconstruido. En esa parte estamos. Y el pueblo de Dios ahora tiene de nuevo la ley, tiene los mandamientos por los cuales se va a regir. Pero falta un paso. ¿Cuál paso? Terminar la construcción. Pero dentro de la construcción, la cruz hizo algo sumamente bueno y poderoso. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 19. Búsquelo o léalo conmigo en la pantalla. Dice, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es judío. En cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano en la carne,
en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, no perteneces a la familia. No, tú no eres de los hijos de Jacob. Adiós. No perteneces a la familia, a la ciudadanía de Israel, y eras ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, de judíos, gentiles, Él hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, el evangelio de paz, a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En conclusión, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice, familia? Y miembros de la familia de Dios. Es decir, ahora el pueblo de Dios, como el Ministerio de Jóvenes, está en construcción. ¿Qué es esto de estar en construcción? Es que ahora vivimos, uno, bajo la autoridad de las Escrituras, como Adán vivió bajo la autoridad de un mandamiento, como el pueblo de Israel vivió bajo la autoridad de los 10 mandamientos, como el pueblo de Israel vivió bajo la autoridad de los reyes. Ahora nosotros vivimos bajo la autoridad de la palabra. Pero ¿por qué está el pueblo en construcción? Porque ahora Él sigue llamando a este pueblo ya no solo judíos, sino que también a griegos, a españoles, a salvadoreños y principalmente a popenses. Sí, hasta lo más recóndito del departamento. Es que ahora somos parte de eso. Bueno, voy a arreglar la frase. Ahora podemos ser parte de esto. Porque la puerta está abierta a que tú y yo podamos ser parte de la familia de Israel. Y a eso se le llama adopción. Es que yo quiero que entiendas, esto es bonito. Yo le oía decir a un pastor y me encantó la idea. Él decía, yo quiero enseñarle rápidamente de la adopción, dice, porque yo soy adoptado. Dice. Y todos nos quedamos, wow, adoptado, que pasa en todos los países, como decimos nosotros, hasta en las mejores familias. Pues él era adoptado. Y sus padres adoptivos tenían hijos biológicos después de él. Así que él fue el primero. Adoptaron primero y después ellos tuvieron hijos. Y él molestaba a sus hermanos y les decía, pues a mí me aman más, decía. Ve, ¿por qué? Porque a ti, pues fue lo que les dio. Dios te dio tiempo, pero a mí me escogieron. Esa es la adopción. Nosotros no estábamos en la familia de los hijos de Jacob, hermano, pero a usted, a mí, nos escogieron para ser parte de esto. Por eso es una bendición. Eso es la iglesia. Entonces, en este punto, yo quiero darle rápidamente 5 conclusiones que esta historia nos hace ver. Pero quiero que usted las tenga en su mente, principalmente en su corazón. 1, la iglesia no es un invento, familia. No. Esto no la creó ni un hombre estudiado, no la creó el Papa, no la creó Francisco, nadie. Esto es un plan perfectamente ejecutado desde antes de la fundación del mundo hasta hoy, hasta la consumación de los tiempos, por Cristo Jesús. Así que, ¿qué es la iglesia? Un plan de Dios. Fue planeada, su existencia fue planeada. 2, que usted y yo estamos dentro de la iglesia no por casualidad, sino por un plan. Usted puede ser parte de la iglesia de Dios no porque por casualidad, que venga este también. No, es un plan de Dios porque fuimos escogidos desde la fundación del mundo, dice Efesios, para ser hechos hijos de Dios. Por lo que fue planeado que usted y yo fuéramos parte de la familia de Israel, del Israel espiritual.
Fue planeado que fuéramos parte de las promesas que Israel tiene. Fue planeado que fuéramos alumbrado nuestro entendimiento para ver la clara necesidad de Jesús que tenemos. Fue planeado que fuéramos parte del pueblo de Dios, que ya no fuéramos errantes en el mundo, sino conciudadanos de los santos. Hermano, pudiésemos decir que ahora la iglesia entonces es planeadamente el pueblo de Dios, el Israel espiritual, como dicen algunos teólogos. Número 3, el pueblo que Dios ha escogido, entonces debe de vivir bajo la autoridad de Dios expresada en el Antiguo Testamento en los mandamientos y expresada en el Nuevo Testamento por el fundamento de los apóstoles en el cual es edificada la iglesia. En otras palabras, el pueblo de Dios, al cual usted y yo por pura gracia y misericordia hemos sido parte, al cual Dios te está llamando quizás, debe de vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Ese es el pueblo. Número 4, y vayamos aterrizando. El pueblo se está construyendo. ¿Y esto qué quiere decir, pastor? Mire, yo no sé si usted se fijó. Primero le quiero decir esto. Si la iglesia es un plan y el pueblo estamos en la etapa de la proclamación, es decir, el pueblo se está construyendo porque nos mandaron a ir a ser discípulos, quiere decir que ahorita la invitación y la puerta está abierta ¿para qué? Para que si tú no te has arrepentido, te arrepientas, creas en Jesús y formes parte activa de la iglesia del Señor. ¿Cómo formo parte activa de la iglesia del Señor, pastor? Pues haciendo discípulos, ese es el trabajo de la iglesia, expandiendo los discípulos, expandiendo el reino. Ahora bien, esto puedes hacerlo mientras está en construcción. Cuando la iglesia ya no esté en construcción, es decir, cuando la iglesia ya no tenga espacio, pastor, ya no va a haber espacio en la iglesia. No. Dice el libro de Romanos que cuando el último se haya convertido, entonces Israel será salvo. Entienda que es cupo limitado y aún hay tiempo para que tú puedas formar parte de la iglesia. También implica que la iglesia se esté construyendo, que el pecado que hay en el ser humano caído y no arrepentido impide ver que lo que realmente necesitas es a Jesús, es creer en Cristo, es que el patrón se va a formar. Vea, rápidamente, vino Adán y Eva, vivían bajo la autoridad de un solo mandamiento, pecaron. ¿Qué vino después del pecado? El juicio. ¿Cuál fue el juicio? A Dios, afuera. Toda comunión con Dios se perdió, ya no podían hablar con Dios, ya no eran el pueblo de Dios, tenía que haber una redención la cual ellos necesitaban. Y ellos se salvaron creyendo que la redención existiría. Pero hubo pecado, juicio. Viene Abraham, crece el pueblo de Dios, se van a Egipto, Dios los salva, les da los mandamientos, los lleva a la tierra prometida y el pueblo peca. ¿Qué sucede después? Adiós. Exiliados otra vez. ¿No entendieron? Viene la tercera vez. Trae al pueblo de Israel del exilio. Empieza a construir ahora un pueblo al cual ya vimos que se llama la iglesia. La iglesia está siendo construida. Vivimos bajo la autoridad de la palabra. ¿Qué falta? ¿Qué sigue después en el patrón? Algo que se llama la apostasía. Es decir, que cuando venga algo tan fuerte, pero tan fuerte, que haga olvidar al creyente la palabra y que haga creerle la mentira. Pastor, eso está bien difícil de hacer. Mire, yo creía como usted. Yo decía, pero ¿cómo le van a creer a un solo hombre? ¿Cómo es posible? O sea, no creo. Hermano, hace 4, 5 años casi lo vimos en este país y lo vamos a volver a ver. Va a ver. Como toda una nación le cree a un solo hombre. Lo vimos. Es más, alguien pudiese decir, pastor, ¿cómo puede hacer Dios algo para doblegar a naciones completas? Un virus doblegó naciones completas.
Es más, no doblegó solo únicamente naciones, sino que sacó a luz quién era creyente y quién no. ¿Cuánto creyente, entre comillas, verdad? O dije creyente, luego de la pandemia jamás regresó a la iglesia? ¿Realmente era creyente? Pues dice la Biblia que parte del castigo de Dios para esta generación en la que nosotros estamos viviendo es que Él va a permitir que se levante un espíritu de mentira y va a permitir que le crean a la mentira. Y como lo aprendimos el martes y lo vamos a aprender aquí en domingo, es que el peor error que podamos nosotros creer es creer que estamos en la verdad. Eso es lo peor que podemos creer. ¿Por qué? Porque si yo estoy seguro, por ejemplo, si yo estoy seguro de lo siguiente: a mi papá y a mi hermano hace unos meses atrás les diagnosticaron diabetes y ellos empezaron a tener su tratamiento y controlado ya. Lo peor que yo puedo hacer es pensar que a mí no me va a dar. Si ya le dio a mi hermano menor y a mi papá, mi abuela lo tuvo. La peor mentira que yo puedo creer es que yo estoy sano. Mire, me queda la camisa floja, yo estoy bien. ¿Y quién dice que mi pérdida de peso no puede ser por diabetes? ¿Me doy a entender? Pero si yo le creo a la mentira de sentirme saludable, de sentirme bien, yo le voy a estar creyendo a la muerte en mi propio cuerpo. Así que, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo una gran sed. Híjole, quizá, ¿quiere un pastel de chocolate, un brownie? No, mejor no. Porque vaya a ser, hermano. Yo quiero tener más años de vida. Mire este pan con mantequilla, pastor, deshecho, con margarina. Uno, para no despreciarla, uno. Ya no me voy a comer 10 como antes. Así que lo peor que yo puedo hacer es dejar de estudiar la verdad. Creer que conozco toda la verdad cuando la verdad es Cristo, es Dios, porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad. Y la verdad entonces es infinita. Entonces, ¿hacia qué punto vamos, pastor? Hacia el juicio contra el pecado. Como en los tiempos de Noé, o se sube al arca o se queda, familia. Porque dos cosas van a pasar. Una de las cosas que va a pasar es que Dios tomará su iglesia y la llevará al lugar que Él preparó para ella. Y dos, dejará a todos los demás bajo su juicio. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, lo que me dice a mí que la iglesia está en construcción es que aún hay oportunidad de salvación para el pecador arrepentido. Pero el pecador no arrepentido está a las puertas también del juicio. ¿Cuándo va a ser? Yo no lo sé. Pero lo mejor que podría hacer es prepararme, es cuidar de mi salvación con temor o temblor. Y en el mejor de los casos, si yo no estoy seguro, ¿y qué me hace a mí, pastor, saber poder estar un poco tranquilo y preocuparme de mi salvación o hacerme pensar y preocuparme mejor a ver si soy salvo o no? Su evidencia de vida. Vea su vida. No vea la de los demás, vea la suya. Si lo que usted hace día con día, cuando está solo y cuando está con personas, es glorificar a Dios, pues cuide su salvación con temor y temblor, como dice Pablo a Filipenses. Pero si lo que usted hace cuando está solo o con personas no glorifica a Dios, entonces mejor arrepiéntase. Y quizás por eso está usted hoy aquí, porque es un plan que usted forme parte de la iglesia. Y la quinta conclusión es que la iglesia que tenemos hoy, ya sea que usted pertenezca a esta iglesia local o esté de visita, es un plan que bendice salvando al pecador, pero también muestra un futuro de condenación al pecador. Mire, por lo tanto, yo quiero que primero tú recuerdes la bendición que es formar parte de la iglesia local y de la iglesia universal. Y lo segundo es que la valores. Valora esa bendición. Ya te voy a decir cómo. Y por último, es que si tú no formas parte de la iglesia local, de la iglesia universal, tú te arrepientas en tu lugar y tú le permitas a Dios y le digas: adóptame, justifícame y trátame, si no es como uno de tus hijos, como uno de tus siervos más pequeños, pero déjame entrar en tu familia.
Y Él, siendo un Dios de gracia y misericordia, sin dudamente lo hará. Amén, familia. Ahora, esa es la historia bíblica. Entonces ese es un plan, pastor. Sí, es un plan sumamente detallado, sumamente planificado y sumamente y especialmente ejecutado. Pero ¿qué es la iglesia? Le voy a decir 4 definiciones rápidamente, o 3, de qué es la iglesia, o qué es lo que deberíamos de entender nosotros por la iglesia hoy, en estos tiempos. Primero le voy a leer una parte de la Confesión Bautista de 1689, que es nuestra confesión de fe. Nosotros creemos esto y apegamos todo nuestro hacer a esta confesión. ¿Para qué sirven las confesiones? Las confesiones sirven para plasmar lo que nosotros creemos y vivir, y es un recordatorio constante de eso. El catecismo, por ejemplo, ¿cuántos han escuchado esa palabra? El catecismo. El catecismo, existe el catecismo mayor y el catecismo menor. No es una invención de la Iglesia Católica Romana como hoy lo conocemos. ¿Sabe para qué servía el catecismo? Era un recordatorio. El catecismo mayor es porque las respuestas son largas. Y el catecismo menor es porque las respuestas son más cortas. Entonces, ¿quiénes aprendían el catecismo menor? Los niños. ¿Y quiénes aprendían el catecismo mayor? Los adultos. Es más, vamos más allá. ¿Cuántos oyeron el credo de los apóstoles? ¿Cuántos lo han escuchado? Nadie. Levante la mano. ¿Cuántos se lo aprendieron? Lo felicito. Le invito a aprendérselo. Yo estoy que lo quiero imprimir para mi casa. ¿Por qué? Porque el catecismo mayor, el credo de los apóstoles no es una tradición católica. Es algo que la primera iglesia tomó para resumir las doctrinas fundamentales del cristianismo y de la iglesia de Jesús. ¿Qué dice el credo de los apóstoles? Yo no me lo puedo muy bien, pero dice algo así, va. Creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra, en su Hijo Jesucristo, que nació de la Virgen, me acuerdo, con el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión con los santos, ya no me acuerdo, pero tengo que aprender. Pero lo que habla son las verdades que la iglesia creía, porque son necesarias las confesiones dentro de la iglesia, porque nos ayudan a saber cómo comportarnos en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Para eso fueron creados realmente. De la iglesia creemos, uno de 10 aspectos quizás, dice, creemos que la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y a la verdad de la gracia, puede ser llamada invisible. Consiste del número completo de los elegidos que han sido, son y serán congregados en uno bajo Cristo, que es su cabeza. La iglesia es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. R.C. Sproul, que ya murió, fue un teólogo, el creador y fundador de Ministerios Ligonier. Él dice una definición bien corta de la iglesia. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y esa es su definición. Yo le podría decir que la iglesia está constituida por todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, la pregunta es, familia, antes de iniciar esta serie a partir del otro fin de semana, la pregunta ¿es usted parte de la iglesia que Jesús está construyendo y edificando por medio de las enseñanzas de los apóstoles? De los apóstoles me refiero a la Biblia, no a mí, yo no, que Dios me guarde. ¿Es parte usted de esta iglesia? Si es sí, recuerde que es una bendición, valórela. ¿Cómo? ¿Cómo valoro yo ser parte de la iglesia, pastor? Uno, pues no sea ausente, hermano. Sea constante junto con todos los demás santos en congregarse. Dos, súmese. Súmese al hacer de la iglesia. ¿Y cómo lo hago, pastor? Mire, súmese al punto de misericordia. El punto de misericordia es simplemente traer víveres o aportar económicamente para comprar víveres. Que le cuento, solo la semana pasada que lo anunciamos, bendecimos a 3 familias con la aportación de todos nosotros. Con gift card, con canastas y en algunos, de acuerdo a la confianza, podemos preguntar y decir lo que necesita es víveres o medicinas. Y así sembrar. Hágalo en el punto de misericordia, porque todo suma, pero además también están las otras 2 oportunidades de hacerlo. Nuestros niños les damos refrigerio. ¿De dónde sale ahorita, pastor? De los maestros sale.
¿Quiere usted colaborar? Usted quizás no puede servir en el ministerio de niños, pero quiere colaborar, vaya y deje para el refrigerio de ellos. O mire, no, pastor, pero yo quisiera todavía ir más allá. Vaya, entonces vaya y déjelo para los niños del grupo que estamos levantando en Las Flores. Es que todos podemos hacerlo. Todos podemos colaborar de alguna u otra manera. Así que súmese. 3, procura el bienestar de la iglesia. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo procura el bienestar de la iglesia? Primero, procura el bienestar espiritual de la iglesia. Promueva su iglesia. Es decir, vea a los discipulados, promueva la armonía en los grupos discipulares. Promueva la comunión entre hermanos. Promueva el bienestar de la iglesia, también observando las necesidades de otros, o el sostenimiento de lo que la presidimos, o el sostenimiento mismo del edificio que ocupamos. Involúcrese en el crecimiento espiritual. Mire, esto me voy a detener 2 minutos acá porque es sumamente importante esto. Nuestro nombre es Iglesia, Gracia y Misericordia para Todos. Ese es nuestro nombre que usamos normalmente, porque es una iglesia que es para todos. Hermano, todo lo que la iglesia hace, los discipulados de mujeres, los discipulados de hombres, el servicio de jóvenes de ahora, el cuidado de los niños, que no es no solo un cuidado, o sea, es la educación espiritual de nuestros hijos, conexión, todo lo que hacemos busca un fin. ¿Cuál? Que usted crezca espiritualmente. No desprecie eso, úselo, explótelo. Vaya y tenga comunión y vaya y pregúntele. Yo quisiera que los hombres parecieran cotorras abajo del palo de mango, hablando sobre la Biblia. ¿Qué más gusto no daría eso? Es que es para usted lo que la iglesia hace. Es para usted, para su crecimiento espiritual. Así que usted, una de las cosas que no va a tener al rendir cuentas a Dios, ¿y por qué no creciste más de lo que podías haber crecido? Es que en la iglesia no había, fíjate. ¿A dónde te congregabas? En Gracia y Misericordia. Ah, no, ahí está sobraba. Así que aproveche esa parte. Y por último, mire, falta algo y quería terminar así. ¿Sabe por qué más la podemos valorar? Es porque nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Como 10, está bueno, los demás pueden serlo hoy al final del culto. No hay ningún problema. Somos el pueblo de Dios. Vivimos y hacemos el esfuerzo de vivir bajo la autoridad de las Escrituras. Todo el tiempo, y estudiamos para eso, y enseñamos para eso, y le exhortamos a eso. ¿Qué nos falta? Nos falta una sola cosa: estar en el lugar de Dios. Eso nos falta. Es que el plan de Dios no termina en que nosotros seamos parte únicamente de la iglesia. El plan de Dios termina en llevarnos a un futuro que va a ser mejor que el principio, mejor que Edén. Es que lo que falta es lo que Jesús dijo: yo voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es que eso nos falta. ¿Por qué debemos de valorar la familia? Porque un día Dios tomará a la iglesia, Dios la salvará y Dios la llevará al lugar que Jesús preparó para ella, separándola de toda creación corrupta y pecaminosa y caída, transformando nuestros cuerpos y llenándolos de inmortalidad, transformando nuestros corazones, dándonos un cuerpo semejante al cuerpo que tuvo Cristo Jesús al momento de resucitar, o como Efesios lo dice, semejante a la gloria de Él, y nos llevará a un lugar preparado para nosotros, un lugar donde no hay necesidad de clamar, donde no habrá llanto, dolor ni clamor, dice Apocalipsis, donde ya no habrán lágrimas. Mire lo precioso que es y lo mejor que es que el Edén, porque alguien puede decir: yo quisiera estar en Edén. No, yo quiero estar en el cielo porque es mejor que Edén. ¿Por qué? Porque a Adán y Eva se les dio un mandamiento. En la tierra nueva y el cielo nuevos, a nosotros se nos predicará el evangelio eterno, dice Apocalipsis. Adán y su esposa gozaron hasta que pecaron. No sé cuánto tiempo fue eso, pero nosotros gozaremos eternamente, porque el pecado no existirá más y mucho menos la muerte, familia. Y por último, póngase de pie para que oxigene el cerebro.
y lo asimile mejor. Adán y Eva gozaron de algo que solo ellos en la tierra han podido gozar. ¿De qué, pastor? De plena comunión con su Creador. Yo no sé qué tanto hacía Adán y Eva, pero sé que una de las cosas que hacían era hablar con Dios, porque tenían libre acceso a Él todo el tiempo y hablaban con Él. Al punto que cuando pecaron, Adán dijo: yo oí tu voz en el huerto. Esa frase me hizo pensar. Pregunta: ¿habrá tenido Adán y Eva la oportunidad de ver cara a cara a Dios? Yo creo que no, porque Él dijo: a ese Dios nadie le ha visto jamás. Él lo ha revelado. Si no hubiera dicho: a Dios solo Adán lo vio, de ahí nadie. Entonces, ¿qué es la parte que es mejor que la de Adán? Que nosotros no solo hablaremos con Dios, dice Pedro, que nosotros le veremos tal cual Él es. Y nos sentaremos a la mesa con Él, y tomaremos el vino con Él, y comeremos con Él. ¿Quién podrá hacer eso? La iglesia, familia. Y lo hará siempre y para siempre. Por lo tanto, le digo dos cosas. Asegúrese de ser parte de la iglesia. No de una organización como esta, sino de la iglesia de Cristo Jesús. Tú no estás seguro de ser parte de la iglesia, pues arrepiéntete. Transforma, cambia tus caminos y ruégale a Él que transforme tu corazón. Y número dos, hermano que está acá, si tú eres parte de la iglesia, entonces recuerda la bendición que es. Recuerda que la iglesia es una bendición para ti, de la cual tú formas parte por pura gracia y misericordia de Dios. Y después de recordarlo, valora aquella iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Amén, familia.